Es un placer volver a estar con ustedes y en especial en este momento de poder estudiar la palabra del Señor. Espero que haya sido de gran bendición los mensajes que hemos podido transmitir a través de este medio. Y pensando en el último mensaje del domingo pasado, me quedó muy metido en la cabeza, y yo sé que para algunos de ustedes también, el versículo 20 del capítulo 2 de Habacuc, donde dice: «Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra». En esta segunda frase de este versículo, cuando dice «calle delante de él toda la tierra», sin duda es un versículo que nos impactó mucho, y considerando el contexto de todo lo que estamos viviendo en este mundo, en nuestra ciudad, en nuestro país, es muy notable que todo lo que el hombre presumió que era su derecho, su libertad, fue trastornado por completo. Lo que creíamos que era prioridad, lo que creíamos que era de valor, lo que creíamos que era eterno, inmutable para nosotros y nuestra vida terrenal, fue movido, fue cambiado, fue trastornado, fue frustrado y hasta postergado y suspendido. Como nunca, la capacidad del hombre a nivel mundial llegó a su tope. Hasta hoy no se puede descubrir en su totalidad el comportamiento de este virus. Aunque hemos tenido pandemias, epidemias, pestilencias en la historia humana, pero esto es incomparable. Se sigue estudiando, se sigue buscando conocer, aunque sabemos que ya hay ciertos medicamentos que pueden combatir y hacer frente a este virus, pero todavía se sigue estudiando el comportamiento, como por ejemplo si se suspende o no en el aire. Hoy vuelven a decir que sí, que verdaderamente puede suspenderse en el aire por 2 o 3 horas. Entonces esto hace que realmente sea mucho más complicada la situación y nos vemos los seres humanos realmente impotentes ante esta situación y esta prueba que, como decíamos el domingo pasado y analizando el libro de Habacuc, él veía cómo toda la situación llegaba a un punto tal de superar todas las capacidades humanas. Y frente a eso ellos podían observar y contemplar la grandeza de Dios y la obra de Dios. Y en medio de esa obra, en medio de todo lo que Dios estaba haciendo con su pueblo y también en las naciones, Dios nos llama también hoy a considerar esto, a contemplar la obra de Dios. De ninguna manera podemos dudar de que Dios no tenga el control de este virus. Él lo conoce, Él lo hizo, Él lo diseñó. Y Él tiene un propósito y está alcanzando al mundo a través de esto que está pasando. Y Habacuc decía: aviva, Dios, tu obra, lo que estás haciendo, Señor, cumple tus propósitos a través de esto que estás haciendo, Señor, sobre tu pueblo, en el corazón de tu pueblo. Y cuando consideramos esta segunda frase de este versículo, calle delante de él toda la tierra, nos indica el impacto que produce cuando Dios está en su santo templo. Y vamos a analizar un poquito después, más adelante, sobre esta primera frase, pero quiero que me sigas, me acompañes en esta segunda frase. Calle delante de él toda la tierra. Esto nos muestra de que hay un impacto en el momento en que Dios obra, y para Habacuc esto significaba que Dios estaba hablando. Por eso en el versículo 1 del capítulo 2, él también diciendo de esta manera: sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá.
Habacuc estaba expectante a lo que Dios iba a decirle a través de todo el acontecimiento que él podía observar. Sí, nos volvemos impotentes ante un Dios omnipotente. Si eras de los que reclamaban a favor del aborto, del derecho igualitario y otros derechos, esta crisis, mi querido amigo, amiga, esta crisis ha obligado a todos a callarnos y a volver a nuestras casas. Si eras de los que idolatraban el cuerpo, la belleza física y placeres carnales, todos estos placeres se han interrumpido. No hay gimnasios abiertos, ni salones de belleza abiertos, hoteles ni moteles abiertos, aunque puede haber algunos por ahí. Pero aún así, esta crisis que produce tanto temor, tanta desesperación, tanto miedo, es probable que la mayoría de la gente ya no esté pensando ni siquiera en estos placeres. Si eras de los que adoran más el deporte que otras cosas, todo se ha cancelado. Todo torneo, campeonato, todo a nivel mundial se ha cancelado. Si eras de los que vivías solo para tus proyectos y ambiciones personales, también te ha sorprendido cómo esta crisis ha postergado lo que era impostergable para ti. Si eras de los que no valorabas tanto lo espiritual, bueno, ahora no tienes por qué preocuparte, las iglesias están cerradas. También para los que asistían, pero sin pasión y sin dedicación a Dios y a la iglesia, relájate, ya está cerrada. Si esta crisis te lleva a reflexionar en tu condición espiritual y deseas acercarte a Dios, tendrás que buscar otra forma porque no podrás ir a una iglesia, a una reunión, porque están cerradas. No hay reuniones en las iglesias. Si eras de los que se creían el centro del universo, que no había más nadie en quien pensar sino solo en ti, pues bienvenido a esta cuarentena de solidaridad, porque te lleva a sacrificarte por tu familia, por tus amigos y por los que te rodean, por tu ciudad, por tu barrio, por tu país. Hoy se está pidiendo y se está clamando por responsabilidad y conciencia y quedarnos en nuestras casas, porque podemos ser un potencial peligroso, amenazador. Si eras de los que creían acumular riquezas y posesiones, la situación te obliga a renunciar y sacrificar lo que tienes para ayudar a los más necesitados. Esta crisis nos está obligando a no mirarnos más a nosotros mismos, sino a los demás. Si eras de los que creías que eres invencible, que nada te pasará, no, a mí nunca me va a llegar esto, es puro bla bla, esto no va a pasar. Pero estás ahora buscando alcohol en gel, tapaboca, tomando distancia de la gente. Por lo menos si eres razonable y responsable. Y eso está bien. Que aceptemos que somos frágiles, que somos vulnerables. Si eras de los que insistían en la inexistencia de Dios, te considerabas un ateo, has sido confrontado a una experiencia que demuestra la impotencia del ser humano frente al ser omnipotente de Dios. Muchos frente a esta situación están considerando si en verdad están equivocados. Es posible que exista Dios, un ser supremo, un ser inteligente. Y están buscándole honestamente y sinceramente a Dios. Esta experiencia debe llevarte a replantear la pregunta. La pregunta no es si existe Dios. La pregunta que debes hacerte debe ser honesta y más razonable. ¿Por qué quiero tanto que Dios no exista? ¿Cuál es el motivo por el cual no quiero que Dios exista? Esa es la pregunta
real y honesta. Sí, mis amigos y familias, Dios ha hecho callar a toda la tierra delante de Él, porque llegamos al colmo en nuestros reclamos, en nuestras quejas, blasfemias y rebeliones contra Dios. Dios se cansó de ver y oír nuestras maldades, nuestra independencia de Él, nuestro rechazo de Él, nuestras soberbias y nuestra arrogancia, nuestro puño levantado en contra de Él, dándole la espalda constantemente, confiando más en nuestras fuerzas, en lo que nosotros creemos que es mejor. Muchas cosas cambiarán de hoy en más, no seremos iguales. Muchas cosas deberán ser ajustadas y mejoradas en nuestras vidas, nuestra óptica y perspectiva también acerca de Dios y de nosotros mismos, de nuestra vida, de la vida en esta tierra. Todos estos conceptos, esta óptica, deben ser transformados. Y eso se logra a través de la palabra de Dios, a través de sus principios y sus consejos. Y Dios nos está diciendo, vuelve a casa, vuelve a casa. A través de todas estas circunstancias, estas crisis, Dios está diciéndonos, vuelve a casa. ¿No te das cuenta que eres impotente con solo haciendo esto? Vuelve a casa. Sí, mis queridos, como toda madre va en busca de su pequeño que se está portando mal fuera de la casa y le dice, vuelve a casa y cállate. Solo vuelve a casa y cállate. Así estamos siendo reprendidos por el Señor de todo el universo, nuestro Creador. De esta manera estamos siendo reprendidos y llamados a reflexionar en nuestros caminos, a volver a nuestra casa, a volver a nuestro origen, a volver a nuestro Creador, a volver a nuestro Dios. En Habacuc 2:20, la primera parte, dice que el Señor está en su santo templo. Mas el Señor está en su santo templo. Consideremos algunos versículos que relacionan a este versículo. Y la frase está en su santo templo es muy llamativa, muy notable, muy interesante. En Salmos capítulo 11, versículo 4, Salmo 11:4 nos dice, Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Su templo aquí es su trono, es donde Él se sienta a gobernar, donde Él se sienta a tener el dominio absoluto, su soberanía parte desde su presencia estando en el templo y en su trono. Su templo, su trono, su trono, su templo. El lugar donde es adorado, el lugar donde es exaltado como Rey, Señor y soberano de todo. En Miqueas capítulo 1, versículo 2 dice, oíd pueblos todos, está atenta tierra y cuanto hay en ti, y Jehová el Señor desde su santo templo, sea testigo contra vosotros. Otra vez vuelvo a leer, Miqueas capítulo 1, versículo 2. Oíd pueblos todos, está atenta tierra y cuanto hay en ti, y Jehová el Señor desde su santo templo, sea testigo contra vosotros. Desde allí, Dios tiene el derecho de juzgar la maldad de los hombres, porque Él es testigo de todo. Él ve absolutamente todo. No hay nada en este mundo que se escape de sus ojos y su control. Él ha visto las maldades de cada hombre, de cada mujer en esta tierra. Y esto demuestra su grandeza, su soberanía absoluta.
Nada que pueda ser una persona, un ser humano en esta tierra, se oculta de los ojos de Dios que todo lo ve. Además de ser omnipotente, otro de sus atributos magnífico es que es omnipresente. Él está en todas partes y nada se le escapa. Isaías 26, 21, que es un versículo que ha corrido mucho en las redes últimamente, dice: porque he aquí Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Porque he aquí Jehová sale de su lugar, ¿de dónde? ¿De su templo? Para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Una vez juzgado, se levanta de su lugar, una vez que ha sentenciado, se levanta de su lugar para cumplir el castigo sentenciado. Mis queridos, el Señor está en su santo templo, por tanto, calle delante de Él toda la tierra. ¿Sabe qué está diciendo Habacuc aquí? Que Dios estaba poniéndose en posición de aplicar la sentencia que había dictado. Después de haber juzgado a su pueblo, Él se está levantando de su lugar, de su trono, de su templo, y desde allí Él iba a aplicar la sentencia. Si entendemos correctamente estos versículos que acabamos de leer, concluiríamos de la siguiente manera: Dios habita en su templo celestial, donde es adorado por los siglos de los siglos, eternamente, por multitudes de seres angelicales. Es el mismo lugar donde está su trono, donde es exaltado como Rey y Señor soberano de todo. Desde allí mira y examina el andar de todo ser humano, lo juzga para luego levantarse de su lugar y aplicar el castigo sentenciado. Este es el resumen, es la conclusión que nos lleva a todos estos versículos que acabamos de leer. Esta es la lógica bíblica, es el curso de acción de Dios, es el proceder del Dios de la Biblia. Ahora, para muchos esto es extremismo, esto es crueldad de parte de un Dios a quien todos le consideran solo con el atributo de amor. Y dice: no, Dios es amor, Dios no puede hacer eso, Dios no va a hacer eso. No hay nada más errado que pensar de esa manera. Aquí nos presenta otro atributo de Dios que no queremos realmente ni siquiera conocer ni considerarlo. Dios es un Dios de justicia. Dios es un Dios de justicia. Sí, mis queridos, sí, Dios es un Dios de amor. Dios es amor. Pero también Dios es justicia. Y aquí nos encontramos con una verdad maravillosa por el cual todo ser humano que ha llegado a comprender y entender no puede dejar de vivir una vida de gratitud y de entrega a Él. Y quiero mostrarte y enseñarte esta gran verdad acerca de estos dos atributos que acabamos de mencionar. El atributo de justicia y el atributo de amor. Sí, Dios es un Dios de amor, pero no debemos olvidar que también es un Dios de justicia. ¿Cómo puedo entender la combinación de estos dos atributos? ¿Cómo puede Dios mostrar estos dos atributos sin tener conflicto entre ellos? Como siendo Él el testigo de
nuestros pecados, nuestras miserias, nuestros pecados inexcusables. Realmente no tenemos nada que objetar en esto, somos pecadores. Y porque somos pecadores, por tanto merecemos la muerte. Esta es la ley bíblica. El alma que pecare, esa morirá. Romanos capítulo 3, versículo 23 nos dice claramente: por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Sí, por cuantos todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y no hay ni siquiera uno en este mundo que no haya pecado. Todos hemos pecado. Todos nacemos bajo esa condenación y ese estado y esa condición de pecadores. Por lo tanto, merecemos castigo. Merecemos ser destituidos del reino de Dios y ser lanzados al infierno, al lago de fuego. Y aunque parezca cruel y difícil de entender, esta es la verdad. El Señor Jesucristo no habló de otra cosa sino del cielo o del infierno. No hay nada, ni siquiera un punto intermedio. El alma del ser humano va a uno de estos dos lugares, o es al cielo o es al infierno. Y tenemos clara enseñanza del mismo Señor Jesucristo de cómo será el infierno, el lago de fuego. Una descripción terrible nos muestra en Lucas 16, hablándonos acerca de la historia. No es una parábola, es una historia, porque menciona nombres y menciona épocas. En el tiempo de Moisés existieron estos hombres. Y el Señor Jesucristo está enseñando lo que sucedió con estos hombres después de la muerte. Sí, mis queridos, existe el infierno. Y es allí donde irán todos aquellos que no han reconocido al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Porque Él es el único nombre en que podamos nosotros ser salvos. No hay otro nombre dado bajo el cielo a los hombres en que podamos ser salvos, sino solamente el Señor Jesucristo. Pero aquí es donde entra, en medio de toda esta situación, esta condición de pecadores perdidos, por cuantos todos pecamos, aquí es donde entra el rescate. Y ese rescate viene acompañado, motivado, movido por el tremendo amor de Dios sobre nosotros. Su grande amor con que nos amó. Él preparó el cordero que sería sacrificado por mí. Tomaría mi lugar de condenado. El Señor Jesucristo fue el Cordero de Dios, sacrificado, crucificado por mí. Fue mi sustituto. El Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, vino para rescatar lo que se había perdido y llevarnos a Dios. Por esta razón llevó mi cruz hasta el Calvario y allí fue colgado, humillado. Herido fue por mis pecados y molido por mis rebeliones. El castigo de mi paz fue sobre él y por sus heridas yo fui salvado. Isaías capítulo 53. Aquí es donde se unen estos dos atributos maravillosos de Dios, su justicia y su amor. En Números 14, 18, dice la palabra de Dios: Dios no tomará por inocente al culpable. Esto es justicia. Se deberá aplicar el castigo al culpable. Pero la ley otorgaba la posibilidad de un sustituto. Por eso vemos en el transcurso del Antiguo Testamento cómo Dios permitía, otorgaba la posibilidad que su pueblo pudiera ofrendar en sacrificio a corderos. Aunque esto era una forma de tener el perdón de Dios de una manera temporal, era una redención y un pago por los pecados que se había cometido, pero estos sacrificios de cordero no quitaban el pecado.
sino que los cubría, pasando por alto la ira y el enojo de Dios. Él podía observar el sacrificio sustituto de los corderos, cuando eran derramados su sangre a favor del pecador que estaba ofreciendo. Dios pasaba por alto. Estos sacrificios cubrían. Pero también vemos el atributo de Dios. Job, en su conocimiento y entendimiento acerca de la justicia de Dios, él decía: ¿quién podrá ser justificado delante de este Dios tan santo y tan justo? No hay quien se escape. ¿Quién podrá justificar sus pecados delante de este Dios santo y justo? Porque somos pecadores y estamos condenados. La respuesta para Job, que solo veía el atributo de la justicia de Dios, lo encontramos en Romanos capítulo 5, versículo 1. Romanos 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por cuanto su amor fue derramado por nosotros, y de tal manera que Dios envió a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este sí ha sido la manifestación más grande del amor de Dios sobre toda la humanidad, entregando a su único Hijo. Por primera vez, la deidad, la segunda persona de la deidad, Dios el Hijo, experimentó la separación de su Padre. Él experimentó todo este sacrificio, este sufrimiento, derramando su sangre, viniendo a tomar cuerpo humano, siendo 100% Dios y 100% hombre, para experimentar y llegar a ser el Cordero inmolado, sacrificado por nosotros los pecadores. Romanos 5:8, Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún nosotros pecadores, rebeldes contra Dios, Cristo de igual manera vino a morir por nosotros. Con tan solo recordar aquella escena tan terrible y cruel, donde nosotros, la humanidad, las criaturas hechas por Dios, el Creador, el mismo Señor Jesucristo, mirándole ahí colgado en la cruz, dicen que meneaban la cabeza, se burlaban de Él, le gritaban, blasfemaban contra Él, le escupían. Aun con toda esa rebelión y esa maldad que teníamos, aún así, Cristo murió por nosotros. Y en medio de todo ese dolor, en medio de toda esa contradicción, siendo el Hijo de Dios, el Dios Hijo, siendo Dios y hombre, no tuvo lugar donde ponerse. Fue colgado entre el cielo y la tierra. Y eso lo hizo por amor. Lo hizo por amor. Por vos y por mí. El precio de tu salvación fue pagado. Y pagado de una manera amplia e infinita. Jamás podremos entender. Jamás podremos dimensionar ese tremendo amor que Dios ha demostrado por nuestras vidas, por nuestra salvación, por nuestras almas. Dios te sigue diciendo: es tiempo que vuelvas a tu casa.
Dios nos dice, vuelve a casa. En este tiempo que todo indica claramente nuestra condición de seres impotentes y pecadores frente a un Dios santo y omnipotente, y que esa condición me lleva a enfrentar la justicia de un Dios santo, del que saldré inevitablemente como culpable. Frente al juicio de Dios, usted y yo vamos a salir culpables por todos los pecados que hemos cometido. De ninguna manera podremos tener la salvación por nosotros mismos. Necesitamos la salvación que venga de Él mismo. Somos merecedores del infierno eterno. La pregunta que debo hacerme a mí mismo ahora es, ¿estoy dispuesto? ¿Estoy dispuesto y listo para reconocerlo? ¿Estoy dispuesto a reconocer mis pecados, que no merezco el cielo, que merezco el infierno? ¿Estoy dispuesto a arrepentirme de mis pecados y de mis rebeliones en contra de Dios? Y buscar su misericordia para que me perdone y me limpie de todos mis pecados. Su palabra me afirma que Dios, de tanto que me amó, me dio a su Hijo. Sí, me dio a su Hijo Jesucristo, quien fue colgado por mí en la cruz, derramó su sangre, murió para pagar todos mis pecados y resucitó y hoy vive para dar salvación a todo aquel que confía en Él por la fe. Porque por gracia somos salvos, por medio de la fe en Cristo Jesús. Hoy es el día de salvación, dice la palabra de Dios. Hoy Dios está tocando corazones, está llamando, vuelvan a casa. Hoy te está diciendo el Señor, y golpea la puerta de tu corazón, está diciéndote, he aquí yo estoy a la puerta. Arrepiéntete, reconoce tus pecados y recibe y cree en Jesucristo su Hijo, que fue sacrificado por tus pecados para darte vida eterna, vida en abundancia y el perdón de tus pecados. Hoy puedes decirle así a Dios, decirle así a Dios, Dios, reconozco mis pecados, reconozco que merezco el infierno. He pecado contra ti y necesito ser perdonado, necesito ser salvado, necesito un Salvador. Te pido que me salves, que tu Hijo Jesús venga a mi vida. Creo en Él, confío en Él y abro mi corazón a Él para que sea mi Salvador desde ahora y para siempre. La palabra del Señor dice que si has confiado en Jesucristo, el Hijo de Dios, te has arrepentido de tus pecados, has reconocido tu condición delante de Dios, Dios te promete vida eterna si has creído y confiado en su Hijo Jesucristo. Él es el único que puede salvarnos. Con todo lo que hemos experimentado y pasado y vemos hoy, Dios está llamándonos. Vuelve a casa. No olvidemos que Dios está dando un mensaje para los incrédulos, un mensaje de salvación, pero para su pueblo, para los creyentes, un mensaje de santificación. Volvamos a casa. Que el Señor les bendiga.